Dios que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo desde y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo desde y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola niños, bienvenidos a esta aventura de Siguiendo los Pasos de Jesús. Entonces, me da mucho gusto que podamos compartir nuevamente juntos este tiempo de la historia. Así que ahora, acompáñenme. ¡Vamos!
estos viajes. Estoy llevándolos a ver a alguien que hace verdaderos milagros. Bueno, niños, cuando se les muestra esto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, es el matrimonio, ¿verdad? Una boda. Entonces, en la historia de hoy vamos a ver quién estuvo en una boda de invitados. ¡Guau, niños! Esta vez Jesús se encuentra en una fiesta, celebrando junto a los novios, no solo él, sino su madre y sus discípulos. Pero ¿saben qué? Pasó algo inesperado. Los trabajadores estaban muy preocupados porque se había terminado el vino para los invitados. ¿También alguna vez te has preocupado por algo que te falta en tu casa? ¿Comida, salud o trabajo para tus papás? ¿Saben qué? María lo único que pensó fue en Jesús y pidió que ayudara. También dijo a los trabajadores que obedezcan todo lo que Jesús diga. Entonces, eso es lo que hicieron. Mandó a que puedan llenar esas tinajas de barro de agua y luego mandó a sacarlas para probar. ¿Y saben qué? El agua se convirtió en vino y pudieron compartir con toda la gente de la fiesta. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que el vino fue uno de los mejores. También disfrutaron de la comida y qué bueno que los novios pudieron disfrutar de este tiempo. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero ¿saben qué hubiera pasado si los trabajadores no le hubieran obedecido a Jesús? ¿O hubieran sido poco perezosos? O tal vez hubieran dicho no. Pero no fueron como cuando la mamá manda a hacer algo y dicen, mándale a mi ñaño. Ya la ve ayer. ¡Ay, qué pereza! No, María confió totalmente en Jesús. ¿Y saben qué? Nunca dudes de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Cuando alguien alguna vez te ha ayudado, cuando has tenido una necesidad, tal vez alguien te ayudó más de lo que pensaste. Y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Cuando alguien te ayuda. Asimismo, Jesús quiere ayudarte a ti. Así es, niños. Jesús quiere que tú acerques a Él porque Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte y para consolar y para ayudarte en lo que necesites. Recuerda que tú puedes acercarte sin que puedas pagar algo, sino que es gratis. Jesús te está esperando para ayudarte. Entonces, nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Juan 3, 16, 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:18. El que cree en él no está condenado, y el que no cree sí está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3, versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió a las tinieblas que a la luz, porque sus hechos eran perversos. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Buenos días, hermanos.
el dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y Muy buenos días, muchos saludos de aquí de Río Verde. Pastor Walter me invitó como un invitado virtual hoy para llevar ante ustedes la palabra de Dios y no sé cómo va a salir porque muchas veces comienzo aquí y llega con interrupciones. Es mal día parece para grabar, pero bueno, Dios mediante seguimos adelante. Es un poco arriesgando, ¿no? Es primera vez que yo hago grabando por video, pero no tengo nadie aquí para corregir mi español, para ayudarme cuando me falta una palabra. Entonces, antes de comenzar, te pido perdón cuando hago errores en hablar. Pero así es, que Dios sea glorificado en lo que hacemos hoy y lo que vemos de su palabra. Primero, déjame ir ante Dios y pedir su ayuda. Padre Dios, tú sabes la importancia que es estudiar tu palabra. Pido tu cuidado, tu protección, mientras que vemos un poquito hoy tu palabra. Guíanos, Señor, que sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hoy de mañana quería conversar de dos historias de dos personas en lo que hemos recién enseñado aquí en las comunidades de Río Verde y Palmira. Y estoy enseñando por el libro de Mateo y estoy casi por terminar en el capítulo 26 y 27. Y ahí encontramos esas historias y me pegó no sé cómo me impactó, porque uno viene atrás del otro. Y son de dos hombres, dos discípulos. Los dos estaban bien tristes. Y queremos ver de qué fruto resultó de su tristeza. Y la razón es porque en 2 Corintios 7:10 dice así: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras la tristeza del mundo produce ¿qué? La muerte. Entonces, tenemos las dos historias. Una es la historia de Pedro, la caída de Pedro, y enseguida, eso es en el final del capítulo 26 de Mateo, y enseguida es la historia de Judas, la caída de Judas. Y cómo resultó. Y sabemos que en esta caída de Pedro, él negó conocer a Jesús. 3 veces negó. Y al final cantaba el gallo. Es una historia bien conocida. Y es interesante esta historia. Y después también en pensar en cómo llegó Pedro a este punto. ¿Quién era el líder de los discípulos? Uno que hablaba más, uno que tenía mucho coraje.
Y ahí estaba viviendo como un cobarde. Y después, enseguida viene la historia de la caída de Judas. Y que después de entregar a Jesús a los enemigos, a los fariseos y a los líderes de Israel, y cuando ellos le entregaron a Jesús a Pilato para matarle, él también quedó medio arrepentido. Quería devolver las 30 monedas. Y al final, él salió triste y tomó su propia vida. Él se suicidó. Y al pensar un poquito antes en Pedro, ¿no? En esta historia llegó ahí, estaba en el patio y llegó una chica, estaba calentándose. Él había seguido de atrás. Después de que capturaron a Jesús, él se fue huyendo con todos los demás. Después dijo, no, ese no es. Se regresó a la casa de Caifás. Estaba ahí sentado afuera. Y se acercó una chica. Dice, también estabas con Jesús de Galilea. Y él dice, no lo conozco. Y luego él tal vez por pena salió y movió a otra parte. Y como es frío, estaba ahí a la pared, cerca de la salida, el portón. Y otra chica llega y dice a los demás hombres, este hombre también estaba con él, con Jesús. Él negó otra vez. Este no es. Estoy jurando ante Dios, yo digo la verdad, no conozco a ese hombre. Y luego, tal vez en ese punto cuando estaban golpeando a Jesús y diciendo a Jesús que adivina quién, estaba ya terminando su juicio ilegal. Y tal vez todos mirando por adentro, por el portón, y Pedro se acercó otra vez y un hombre dice, este hombre también era con Jesús. El acento de él le indica que él también es de Galilea. Y con muchas palabras dice la palabra de Dios, que Jesús negó, otra vez jurando y pidiendo la maldición de Dios sobre él, si no estaba diciendo la verdad, en plena mentira. Y en ese momento dice, en este instante cantó el gallo. Y aquí Mateo no nos dice, pero en Juan dice que él estaba mirando y Jesús le miró. Y con ese gallo le hizo recordar todo lo que Jesús había dicho antes en la cena de eso, de que él iba a negar antes de que cantaba el gallo. Y dice aquí en versículo 75, y saliendo de ahí, lloró amargamente, una tristeza tremendo. Y sabemos que después el Pedro sí fue restaurado a Jesús. Y vamos a ver un poco de esto luego. Pero ¿cómo es que llegó a ese punto Pedro? Un hombre fuerte, un hombre líder de los discípulos. Y vemos en el mismo capítulo 26, más atrasito, en los versículos 31 hasta 35, Jesús estaba ahí en la cena. Y él dijo a ellos, todos ustedes me van a abandonar. ¿Qué dijo Pedro? Yo no. Todos ellos tal vez, pero yo no. Estaba lleno de orgullo, pensando que sí, su corazón de amor hacia Cristo le podría llevarle hasta el final. Y luego Jesús dice a él, pero de verdad digo,
Pedro, tú mismo me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro dice, no, hasta la muerte yo te seguiré, yo te defenderé. Entonces vemos que Pedro estaba lleno de sí mismo, de confianza en sí mismo, en su propia fuerza. Y esto fue antes de su caída. Vemos también que no oraba, no pidió la ayuda de Dios. Porque después de la cena subieron al monte de Olivos. Y Jesús llevó a Pedro con 2 más cerca de él. Y dice, no, ustedes también velan conmigo, oren. Y Jesús se apartó y regresó y les encontró dormidos. Y ahí Jesús dijo a ellos, no saben que nuestro cuerpo es débil. Que oran para que no caigan en tentación, dice. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Y 3 veces pasó así. Vino Jesús, le sacudió a Pedro. Despiértate, ora conmigo. Jesús se oró y salió fortalecido y enfrentó lo que venía, el dolor de que venía con coraje. Pero vemos a Pedro dormido, una falta de orar. Y ese es lo que fue antes de su caída. Esas son cosas importantes. Después la historia de la caída de Judas. Y vemos que ya era la mañana. Se acabó este corte ilegal y se fueron al templo para ratificar su decisión, para tener algo en los libros, para hacer un acto oficial de día como debían ser y condenar a Jesús. Y lo entregaron a Pilato. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes y los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y ellos, los mismos líderes que pidió esta ayuda de Judas, que le pagó a Judas, ¿qué dicen? Le deja ahí, con toda la culpa. Ellos dijeron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa? Allá, tú mismo tienes que pensar en eso. Entonces Judas arrojó este dinero al santuario del templo, adentro del templo, donde solo los sacerdotes podrían entrar y recoger. Y dice que salió de ahí y luego se fue y se ahorcó. Interesante esta historia. También de tristeza, también parecido arrepentido, pero dice sintió remordimiento. Confesó sus pecados, pero le llevó a la muerte. ¿Y cómo llegó Judas a ese punto? Porque él también caminaba con Jesús. Y vemos en Mateo 26 también, al principio Mateo nos lleva una semana antes y vemos que Judas estaba bien desilusionado con el plan de Dios. Ahí estaban en esa cena en la casa de María y Marta y llegó y estaba con esa botella de perfume que mandó al cuerpo de Jesús. Un perfume bien caro. Y Judas lo vio y dice, ¿por qué están malgastando esto? Podríamos vender. Y tener mucha plata para ayudar a los pobres. Y
Juan nos dice, creo es en Juan, que Judas más pensaba en su propio bolsillo, que él también cogía de la plata de que era de ellos para algo personal. Porque estaba empezando a ver que Jesús cada vez que hablaba del reino, él dice, no, voy a sufrir, voy a morir, van a matarme. Y vemos después que él se fue a buscar los líderes y recibió la plata. Estaba ahí para buscando ganancia propia. No por amor a Jesús. Y es interesante que también al final en la cena ahí Jesús había invitado a todos y estaban ahí y él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y entre todos los discípulos, ¿será que es yo? ¿Será que es yo? Hasta Judas mismo jugaba el inocente. Mintiendo, fingiendo ante los demás. ¿Será que es yo? Y Jesús le dice que vaya a hacer lo que tienes que hacer. Y dice en Juan en ese momento que el diablo, Satanás, entró en la vida de él. Y él salió para buscar a los soldados, para buscar a los líderes y los jefes, para entregar a Jesús. Los dos hombres, uno con tristeza que lleva al arrepentimiento y otro que le llevó a la muerte. Entonces vamos a ver un poquito rápido la historia de Pedro, del regreso de él. Comenzó con el canto del gallo. Ahí empezó a recordar, a pensar en lo que había dicho Jesús de él, que iba a caer en esta misma noche. Y se acordó y dio cuenta que Jesús tenía razón. Y yo digo, si el canto del gallo podría predicar una palabra fuerte al Pedro, que también puede usar mis pobres palabras y tus pobres palabras. Cantamos como el gallo por Jesús y Dios puede usar. Pero bueno, ese gallo cantó y también comenzó con la mirada de Jesús. Y sabemos que debemos dejar que Jesús nos mire, nos mide. Porque Él puede ver dentro de nosotros. Y dice, la palabra es como una espada de doble filo que divide adentro entre espíritu y alma. Y escudriña nuestros deseos. Y tenemos que dejar que Jesús nos mira, como pasó a Pedro. Salmo 139 es un bien famoso que todos sabemos, ¿no? De 23 y 24. Dice, examíneme, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Tenemos que dejar que la palabra de Dios entra y penetra dentro de nosotros, que nos examina. Dejar que Jesús te examina también. Pero Pedro también miraba a Jesús y él vio el amor que está ahí. El amor en los ojos de Jesús. Solo Juan es quien nos cuenta ese tiempo especial de la restauración de Pedro con Jesús en el último capítulo de Juan, capítulo 21. Jesús ya resucitó. En los 40 días se apareció a varios y había dicho a María para decir a los discípulos que vayan a Galileo, y ya estaban en Galileo.
sentando, pensando, ¿qué será la próxima cosa? Todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero Pedro sí vio a Jesús, pero estaba pensando y todavía tal vez triste de su caída. Y él dice, voy a pescar. Pero Pedro todavía juntado con los otros discípulos, porque ellos también estaban ahí. Y salieron. Y es interesante que en este tiempo de restauración, la comparación a su llamamiento al principio, porque es otra vez una noche, toda la noche sin coger peces, pescando, haciendo lo que Pedro bien sabía hacer. Era profesional, no fue novato, no fue aficionado nomás de pesca. Deberían dar cuenta solo en eso, ¿no? Toda la noche sin coger peces. Y eso también ayuda a nosotros que Jesús dijo en Juan 15, 5, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada. Y en esta noche, otra vez se encuentra Jesús en la playa y él dice, echa la red otra vez. Echa la red otra vez. Y otra vez hay una cosecha inmensa. Y eso también debemos ayudarnos a recordar que Jesús es capaz de proveer lo que no podemos hacer nosotros. Separados de mí no pueden hacer nada, pero el que permanece en mí es el que produce bastante fruto, dice Jesús en Juan 15. Y eso es interesante porque aquí tenemos en la restauración de Jesús, de Pedro, las mismas pautas o pasos que pasó en su llamamiento, y eso nos hace recordar que seguimos nuestro caminar con Jesús en la misma manera en que comenzamos, con el arrepentimiento y el fe. Son los pasos. Y después Jesús tiene esa conversación con Pedro y 3 veces pregunta, ¿me ama? ¿Me ama más que estos? Recuerda en la noche en la cena que dijo Pedro, si todos esos te fallan, pero yo amo más, yo no voy a fallar. ¿Me ama más que esos? Y Pedro responde, sí, yo te amo, yo te amo. Y le golpeó duro, le hizo recordar otra vez de su fracasamiento. Y otra vez dice Jesús al final de eso, ¿no? De verdad te aseguro. Y habla de cómo iba a morir Pedro. Igual como dijo cuando predicó la negación de Pedro. Y esta vez Pedro no lo negó. Él sí aceptó la verdad. Él ya entendió cómo iba a morir. Esta vez sí lo creyó. Y luego en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu, en Juan 15 Jesús hablaba de mandar el ayudante. Ese Espíritu de verdad, que va a darles poder para poder predicar, para dar testimonio y dar testimonio de Él. Y vemos un Pedro bien cambiado, ya no cobarde, ya no niega que conoce a Jesús, sino cuando vienen los líderes y le dicen que van a castigar, él dice, no, tengo que hablar de este Jesús sin miedo. Entonces vemos un cambio. Como en el versículo de 2 Corintios, ¿no? La tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Este proceso de cambio verdadero, los teólogos dicen que es la santificación del hombre, no la salvación. La salvación es ese momento cuando creímos, cuando entramos a la familia de Dios.
Pero el proceso de ir de allá como un bebé en la fe y crecer espiritualmente para que cada día obedecemos más y profundizamos más esta fe. Por eso los teólogos dicen santificación por fe. Un cambio verdadero es una santificación que viene por fe. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser santos, a ser apartados? Y vemos en la vida de Pedro que no es por una resolución humana. No es por coger fuerzas, no es por obedecer más, no es por dejar más cosas, más tentación y apartarme, ser un monje o algo. No es por resolución humana, tampoco es por coraje, porque Pedro estaba lleno de coraje, pero en el momento más importante él fracasó y quedó cobarde. No es algo que encontramos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que dice el mundo vez tras vez? Busca dentro de ti para encontrar lo que de verdad eres. No es así. Jesús nos dice es cuando permanecemos en Él. Es la fe en Él. Es una creencia correcta. Entonces, ¿qué tengo que creer para poder de verdad cambiar? Primero es que no soy capaz en mí mismo. Recuerda Pedro y las trasnoches pescando, nada. Pedro el pescador, el profesional, toda la noche, nada. Aún mis habilidades mejores no son algo que me lleva más cerca del Señor. El Pablo después, él contaba a los corintios, creo que era, una lista de las cosas, ¿no? Si yo fuera como confiando en las cosas humanas, yo tengo una lista larga, tengo esos títulos, yo soy de la familia correcta, yo soy bien recto acerca de la ley, esas cosas, pero ¿qué? Contaba como basura. No somos capaces nosotros mismos, ni en nuestros hechos, ni en nuestras buenas obras, no son nada. Y aún así, ¿qué tengo que creer? Que Jesús me ama y me llama. Me amó cuando era enemigo de Él. Me amó, me dio gracia cuando era el más feo. Reconocer algo de mi propio pecado, mi propia incapacidad y reconocer ese amor no merecido de Jesús. Un versículo que siempre ha sido algo como fijo en mi vida, que siempre en esos días como Pedro, cuando cantó el gallo, doy cuenta que otra vez estoy caminando mal, he pecado otra vez. Es el versículo de Filipenses 2:13. Y este versículo dice que Dios es el que produce el querer y el hacer. Dios es el que produce el querer como el hacer. Algo importante recordar, que es Él que me provee todo para poder crecer en ese camino de santificación. Me lleva a un punto donde tengo que reconocer que me ama. Y por ese amor que siento de Él, me da las ganas de obedecerle. Igual que una pareja recién en el noviazgo, ¿no? El hombre deja muchas cosas, cambia su rutina, deja hábitos malos para satisfacer, para dar placer a su novia. ¿Y cómo es que deja eso? Con mucha tristeza, es muy duro dejar eso. No, él deja esas cosas por gusto, por poder hacer salir la sonrisa en su novia. Y en esta misma manera es como Jesús nos ama y nos llama a esa posición y queremos ver la risa de Jesús. Por eso dejamos atrás las cosas malas.
Y ese es un arrepentimiento verdadero, esa es una tristeza de mis malas cosas que de verdad me da vida, porque no quiero esos. ¿Por qué? Porque quiero dar una risa a mi Jesús, a mi Salvador. Y al final, en Juan capítulo 21, otra vez, Jesús dijo a Pedro, sígueme, sígueme, obedece. Claro que tenemos que obedecer. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero también dice que el yugo de Jesús es liviano. No es algo feo, como el hombre con su novia. No fue algo feo, es un placer dejar esas cosas, estos hábitos para dar la risa a su novia. Bueno, quería dar unos 2 ejemplos chiquitos personales para ayudar. ¿Cómo es que actúa en la vida real? Tengo una moto aquí en Río Verde y me gusta esa moto, es una buena moto, es viejo y todo, pero camina bien. Y todos aquí en la zona admiran de esa moto. Tiene un sonido de moto de hombre, si me puede entender. Y llega un vecino, me pide, dice, me presta la moto, perdí el bus. Inmediatamente mi corazón quiere proteger mis cosas. Es algo, si yo mando con él, yo no sé cómo va a ser. Entonces, pensando en mí mismo, ¿no? Tengo en mi corazón para proteger mis cosas. Y puedo justificar, ¿no? Tenemos que ser buenos mayordomos y ese moto fue un regalo de Dios, entonces tengo que cuidarlo, entonces no puedo mandarlo con cualquiera. Y yo fácilmente en mi mente podría justificar, negar. Pero inmediatamente el Espíritu en mi vida me mira a mi corazón. Y ahí veo, no estoy amando al prójimo, no estoy amando bien a esa persona. Y también me dio cuenta que de verdad este moto fue un regalo de Dios. Entonces puedo dejarlo también en las manos de Dios. Entonces me tocó arrepentir de este pecado en ese momento. Una tristeza y un arrepentimiento. Y por fe, aunque casi dolía, pero decir con risa, sí, claro, te presto. Aquí te ayudo, ver que todo está bien, que prende bien. Y obedecer el mandato de Jesús de amar uno al otro. Y eso casi fue el único mandato, ¿no? Amar a los demás como yo te he amado. Y así vamos creciendo en nuestro camino de santificación por fe en Jesús, que Él provee. Y si pasaba algo con la moto, bueno, Él puede proveer. Y si no, si Él protege, y protegió en esa vez, gracias a Dios, regresó bien la moto. Pero en ese momento me estaba trabajando en mi corazón para vivir y actuar en una manera más como Cristo vivió aquí. Esto es el proceso de santificación. Un pequeño ejemplo en prestar la moto. También, tal vez un poco más como abstracto, pero tengo la tendencia de buscar aprobación de los hombres. Eso me gusta cuando te dicen, este Kevin es buena persona, ¿no? Y todos nos gusta eso. Nuestro corazón quiere esta aprobación. Pero yo a veces busco de más en gente y no tanto en Dios. Y a veces tengo que arrepentir de actuar o de decir una cosa buscando esa aprobación y no haciéndolo por Dios, no haciéndolo por Jesús. Y tengo que arrepentir de un corazón que está errado, un corazón que tiene un ídolo en la aprobación de una persona. Y por fe
tengo que actuar diferente, por fe de que Jesús me ama suficiente. Dios me ama suficiente, no tengo que buscar esta aprobación en cualquier otra persona. Yo soy un hombre aprobado. Si Jesús me amaba aun cuando era pecador, me ama ahora. Y de ahí me llama a veces a obedecer en varias diferentes maneras. A veces es de bendecir en secreto, de hacer algo para alguien que ellos nunca van a saber a quién hizo, de bendecir a alguien en secreto. A veces me llama a confrontar a una persona, de decir la verdad a una persona en una manera de amoroso, con cuidado, queriendo el mejor para la persona, pero a veces tenemos que hablar la verdad. Y eso para uno que quiere aprobación es muy, muy duro. Mi tendencia es huir de conflicto, pero Dios a veces me llama a confrontar. O a veces es en dejar que otros tienen esa aprobación por algo de que yo he hecho. O ellos reciben el crédito de haber hecho algo. Pero son cosas pequeñas que Dios obra en nuestras vidas, que busca en nuestro corazón. Tenemos que dejar que nos mira. Tenemos que de verdad arrepentir de nuestras cosas malas, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Y tenemos que obedecer por fe. Y confiar en Él. Él nos ama. Él nos lleva a ese camino. Él produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Entonces quiero dejarles con esta pregunta. ¿Cuál tristeza llega a tu corazón? La tristeza como Judas que lleva a remordimiento y al final él volvió a castigar a sí mismo por sus propios pecados con su suicidio. Terminó en la muerte. La tristeza del mundo no nos lleva a Dios. Y la otra tristeza llevaba a Pedro un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio. Nuestro crecimiento, nuestra santificación es por medio de fe y arrepentimiento. Y esto tenemos que tomar en cuenta. Que Dios ayude a ustedes a seguir en ese camino y de verdad, vez tras vez, como comenzó al Pedro y como terminó otra vez en el final de Juan, reconociendo su debilidad, su incapacidad, reconociendo su pecado, confesando eso, arrepintiéndose de eso y poniendo fe en Jesús. A veces eso duele, al final pero nos da gozo, nos da gozo. Oramos. Padre bendito, gracias por este tiempo de poder compartir con los de Cotacachi. Cuida de ellos, ayuda a ellos mientras que comienzan a reunir en persona otra vez. Gracias que tú estás abriendo ese camino y que muy pronto pueden estar juntos. Gracias por tu palabra que siempre nos enseña. Ayúdanos, Señor, en el caminar contigo. Ayúdanos en ese proceso de santificación, de ser más santos, de ser más como tú quieres. Ayúdanos a tener un cambio verdadero, un cambio que siempre va acercándonos a la manera en que tú quieres que caminamos. Anhelamos ese día, Señor, cuando la obra está completa en nuestras vidas y estamos completamente libres de la presencia de ese pecado. Sabemos que en este tiempo tu espíritu de vida está en nosotros y este es lo que da vida a nuestro cuerpo mortal, como dice en Romanos 8. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les cuida y que sigue adelante en el camino de Dios. Hasta la próxima.
Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios.